Perfecto. Ahí se ve la presentación, ¿correcto? Sí, señor. Sí. Muy bien, entonces, redes blockchain, el tema central de este curso introductorio. Como contenido, pues vamos a abarcar naturalmente los conceptos básicos sobre los cuales está cimentada esta tecnología blockchain, al igual que los elementos que la componen. Finalmente, pues las aplicaciones que se pueden desarrollar haciendo uso de esta tecnología, mostrar de alguna manera pues cómo funciona o el despliegue de un contrato Qué inteligente. pena contigo, Oriol. Entonces, la idea es que al final pues podamos mostrar efectivamente cómo se hace el despliegue como tal de un contrato inteligente, que es también uno de esos nuevos conceptos que está a la vanguardia y que va muy de la mano con la tecnología de blockchain, y justamente pues presentarlo en la red blockchain que tiene en estos momentos Rita. Entonces, este es el contenido. Esperamos que sea de su agrado y vamos a dar inicio. Primeramente, pues, como un punto de partida al entendimiento de lo que es la blockchain, podemos partir pues del mismo nombre. ¿Qué es la blockchain? Bueno, estamos hablando de una cadena porque consiste o está constituida de la concatenación de varios elementos de manera secuencial, organizada, ordenada y siguiendo un patrón previamente establecido. Es decir, que estos elementos, como hemos visto en la imagen, unos pequeños recuadros con colores, han aparecido de manera organizada, secuencial, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y el color, de hecho, no es elegido al azar, porque justamente está mostrando la escala cromática del color, el espectro pues, de la luz visible, empezando con el rojo, pasando por el naranja, amarillo, verde, azul, y terminando con el color violeta. De esta manera, entendemos que blockchain tiene arraigada o está fundamentada en ese concepto de secuencialidad. Y esto es muy importante porque le da un orden a cada uno de los elementos presentes en esta cadena. De tal manera que si por alguna razón, de alguna forma se quisiese malintencionadamente alterar este orden, pues fácilmente es visible. Se puede evidenciar la alteración, la modificación. Hay una ruptura como tal de la cadena. Hay una ruptura de la secuencialidad, hay una ruptura del orden y por ende esta cadena modificada pues es desechada, ignorada y no se tendría en cuenta. Entonces eso quiere decir que en el concepto o en el nacimiento de lo que es la blockchain, viene consigo implícitamente, está en su ADN, en su core, el concepto de secuencialidad. ¿Y por qué bloques? ¿Por qué bloques? Cadena de bloques. Bueno, porque cada uno de estos elementos es o está constituido por una estructura de datos bien definida, bien delimitada, que le otorga una identidad única en la cadena. Es decir, es una, si se puede decir de alguna manera, está encapsulada la información, bien encapsulada, de tal manera que esa compilación o esa información, esa colección de datos está bien identificada dentro de la cadena. De ahí es que viene el nombre de cadena de bloques. Por lo tanto, podemos entenderla, digamos, en un primer acercamiento al concepto de la cadena de blockchain como un arreglo secuencial, secuencial dijimos, porque naturalmente sigue una secuencia, sigue un orden, sigue un patrón, ¿cierto? Pero un arreglo ¿de qué? Es un arreglo secuencial
de estructuras de información bien definidas con identidad única, también conocidas como bloque. Por eso es que se denomina cadena de bloques o blockchain. Es un primer acercamiento, un muy buen acercamiento a entender la conceptualización de esta nueva tecnología. Bien, una vez entendido pues el concepto, la idea abstracta de lo que es como tal esa cadena de bloques, esos elementos concatenados secuenciales de información, podríamos preguntarnos, bueno, ¿cómo aterrizar la idea? Es decir, ¿dónde está esa cadena? ¿Cómo puedo hacerla más visible, tangible? ¿Cómo la puedo aterrizar? ¿Cómo la puedo ver plasmada en la realidad? Es decir, ¿cuál es el soporte o la plataforma que sustenta la existencia de la cadena de bloques? La respuesta está allí. Es la red. La red de computadoras interconectadas, naturalmente con capacidad de transferencia de información, de interconexión, de almacenamiento y procesamiento de información, es quien le da soporte y aloja como tal esta nueva tecnología de la blockchain, la red de Internet. Sin embargo, tenemos que precisar un poco más porque la red de Internet pues es la red de redes, ¿correcto? Y la red de blockchain descansa en una, llamémoslo así, en una red muy particular, que son las redes peer-to-peer, también conocidas como redes entre pares o redes entre iguales. Para entender esta forma de funcionamiento de la red, tendríamos que entender primeramente, pues, cómo funciona, digamos, ese esquema de trabajo habitual que todos estamos acostumbrados a utilizar cuando navegamos por Internet, que es la famosa estructura cliente-servidor. Típicamente, cuando nosotros navegamos por Internet, bien sea a Facebook, a YouTube, a alguna red social, o consultar la página de la universidad o de Microsoft o de una empresa, una entidad, la que sea, típicamente estamos trabajando bajo el esquema cliente-servidor, es decir, hay un servidor, hay un nodo central que condensa o tiene compilada toda la información de esa entidad, de esa empresa, y quien es responsable de entregarla a los clientes cuando estos se la solicitan, de tal manera de que la información está centralizada en una entidad, en unos servidores particulares, y son los clientes de la Internet quienes acceden o hacen las peticiones de la información a esos nodos centrales. De tal manera que es típicamente la forma en que nosotros, digamos los usuarios que consumimos Internet, estamos acostumbrados a realizar, bajo los protocolos ya conocidos, HTTP, HTTPS, etcétera. Sin embargo, blockchain está soportada por otro tipo de red, otro tipo de escenario, que es justamente las redes peer-to-peer. ¿En qué consiste? Estos nodos, o bueno, esta red como tal, está constituida por nodos, varios nodos, entiéndase nodos como computadoras, servidores, ¿cierto? Máquinas, infraestructura TI, con capacidad de almacenamiento, procesamiento, etcétera, y que estos nodos están distribuidos en toda la red. No necesariamente tienen que estar alojados geográficamente en la misma zona o estar en la misma VPN. Simplemente tienen que estar, digámoslo así, vinculados o conectados con un software en común. De esta manera, estos nodos se identifican entre sí y pueden realizar interconexión e intercomunicación y transferencia de datos. De esta manera, cada uno de los nodos que pertenece a esta red peer-to-peer está en un igual con todos los demás. Es decir, no hay un rol
plenamente identificado de ser cliente o servidor, como sí pasa con los otros casos que habíamos hablado anteriormente, sino que cada uno tiene la potestad y la cualidad de que pueda actuar tanto como cliente como servidor. Puedes solicitar información a nodos que pertenezcan a la misma red. Recordamos, no necesariamente tienen que estar en la misma zona geográfica, sino que esos nodos que hacen parte de la red peer-to-peer, ya que comparten un software, un código en común, y también puede servir, valga la redundancia, como servidores o actuar con un rol de servidores, ya que también pueden proveer de información a los nodos que lo solicitan. De esta manera estamos hablando de nodos que están a un mismo nivel. No existe una jerarquización como tal de la red ni centralización de la información. No hay un punto de control o un foco de mando, por decirlo de alguna manera. Entonces es importante resaltar y señalar que cuando se habla de blockchain, estamos hablando implícitamente de redes peer-to-peer, redes con nodos entre iguales. Y efectivamente, así es como funcionan varias aplicaciones, por ejemplo, Ares en su momento, también está Skype, funciona bajo ese tipo de protocolo. Spotify funcionó en su momento cuando inició, utilizaba redes peer-to-peer. Ahora que de alguna manera pues ha generado rentabilidad, esa empresa ya ha podido adquirir sus propios servidores y ha centralizado la información y ahora funciona pues con la, con la tipología pues cliente-servidor, pero en sus inicios pues manejaba este tipo de protocolos y no podíamos dejar de nombrar a Bitcoin. Bitcoin, cuando nació, estaba sustentado, soportado bajo el protocolo P2P, es decir, bajo este esquema de transferencia de información. Adicional a ello, cabe resaltar de que este tipo este entorno de trabajo de transferencia de información tiene ventajas y desventajas. Una de sus principales ventajas es que comparten recursos. Es decir, cada uno de los nodos contribuye a la red con sus recursos propios de hardware, de almacenamiento, de procesamiento e incluso su ancho de banda se puede optimizar para poder agilizar o hacer más efectiva la transferencia de información. Bien. Entonces, con esto en mente y ampliando un poco más el concepto como tal de lo que es la blockchain, podemos entenderlo como un arreglo secuencial de estructuras de información bien definidas con identidad única, almacenada en una red de información descentralizada. Y quiero hacer énfasis en este punto de la palabra descentralizada, porque esto genera o implica un paradigma muy diferente, completamente distinto a lo que hemos venido trabajando a niveles de comunicaciones. Por no ir muy lejos, por ejemplo, las entidades bancarias, ¿cierto? Pues evidentemente son unas estructuras de información centralizadas que de alguna manera sirven como puente o punto de intermedio entre interacciones entre usuarios. Por lo tanto, blockchain, bajo el esquema del trabajo de peer-to-peer, pues genera otro paradigma, otro escenario de trabajo en el cual pues abre las puertas para otro tipo de transacciones que vamos a mirar más adelante. Bien, entonces, ya habiendo desmenuzado un poco más y entendido lo que es como tal la blockchain, vamos a entender cómo funciona. Naturalmente, el piso, el soporte, la plataforma que da vida y sustenta blockchain, pues es la red como tal. En esa red hay unos nodos particulares que son
aquellos nodos que componen esa red peer-to-peer y que son los que tienen alojado un código en común. Ahí en ese código es donde está almacenada, alojada y es la que impone las reglas de juego, de operación para una blockchain. Caso típico, pues nos podemos referir en blockchain de manera general, hablando de Bitcoin o hablando de otras redes como por ejemplo Ethereum, pero de manera general, indiferentemente si nos referimos a una u otra, estamos hablando del mismo esquema de trabajo. Estos nodos, que son columnas, pilares y que dan soporte y vida a lo que es la blockchain, son llamados en este entorno, en este ecosistema, como nodos mineros. Y son los nodos principales, fundamentales, que permite que haya coexistencia pues, de una blockchain en la red. Estos nodos tienen la potestad o la capacidad de poder escribir, incluir, generar, crear o añadir bloques a esta cadena de bloques. Comenzando desde el bloque 0, también conocido como el bloque Génesis, el primer bloque que existe en toda cadena de bloques, el bloque Génesis, y pues ir añadiendo poco a poco bloques nuevos en esta cadena, que como habíamos mencionado anteriormente, pues evidentemente sigue una secuencia, sigue un orden, de tal manera que está primero el bloque 2 antes que el 1, está el bloque 9 antes que el 8, etcétera. Es decir, maneja integridad, esa secuencialidad contribuye a la integridad de la cadena. Igualmente, pues está estos nodos que hemos representado en color azul, como esos nodos, usuarios, o mejor dicho, cuentas de usuario, que puede ser computador, una tablet, un celular, cualquier dispositivo tecnológico que tenga acceso a Internet y que pueda interactuar con la red, está presente ahí como una cuenta de usuario. Y estos usuarios son los que justamente interactúan en la red blockchain para hacer intercambio de información. Por ejemplo, hablando en un entorno de Bitcoin, digamos que el nodo A quiere transferir, no sé, un Bitcoin al nodo B. Lo va a hacer precisamente o justamente pues en esta red peer-to-peer, y esos nodos son los que va a alimentar la información de cada uno de los bloques, ya que ahí va a estar registrada o almacenada todos los datos, las interacciones entre cuentas, también conocidas como transacciones entre una cuenta y otra. De tal manera que cada uno de estos bloques va a almacenar justamente esas transacciones o esas interacciones entre cuentas, dejando un registro, un historial, una trazabilidad de todas las interacciones que hayan existido en la red blockchain desde sus inicios hasta la actual. Es decir, la información no se pierde, queda almacenada. Y queda almacenada mientras esté viva la blockchain, es decir, para siempre, mientras los nodos estén presentes, lógicamente, mientras los nodos mineros. Esto nos da a entender de que cada uno de esos bloques pues va a guardar toda esta información, todas esas transacciones, y se asemeja mucho a lo que comúnmente conocemos como un libro contable. Digamos, los que hemos tenido la oportunidad de acercarnos un poco a ese trabajo, de lo que es llevar una contabilidad, incluso manejar las cuentas personales, pues generalmente pues uno sigue una secuencia temporal, ¿cierto? Hay unos ingresos, egresos, gastos, ahorros, etcétera, 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 y todo eso queda registrado de manera ordenada pues en ese libro contable. Se asemeja mucho blockchain a ello,
ya que igualmente guarda un registro, un histórico de todas las transacciones desde su inicio hasta la actualidad, hasta el bloque N o el bloque actual. Esa es la razón por la cual blockchain también se conoce. De pronto en internet uno busca y encuentra términos como libro mayor o libro contable o base de datos distribuida e inmutable. Distribuida porque esa cadena de bloques está almacenada en todos los nodos mineros que constituyen como tal la red peer-to-peer que soporta esa blockchain. E inmutable porque, como habíamos mencionado anteriormente, va a estar almacenada desde el bloque génesis o el bloque número 0 hasta el bloque que se esté minando en la actualidad. Puede ser el 10, el 100, el 1350, el que sea. Pero va a guardar todo el histórico, toda la trazabilidad y fácilmente es reconstruir como tal el estado, el balance de una cuenta en particular, reconstruyendo pues todos los movimientos de la cuenta, las transacciones, etcétera. Por lo tanto, esta es una forma también en la que comúnmente pues uno al buscar en internet sobre blockchain pues se encuentra con definiciones de este tipo, ¿no? Bien. Entonces, con estos elementos ya en juego podemos incluirlos o añadirlos para dar una definición un poco más robusta, más entendible y que nos acerque de una manera más directa al entendimiento de lo que es la blockchain. Nuevamente, es un arreglo secuencial de estructuras de información bien definidas con identidad única, almacenada en una red de información descentralizada y que guarda el registro de todas las transacciones entre los usuarios. Eso es blockchain. En eso está constituida blockchain. Y justamente esa lógica, ese esquema de trabajo, ese protocolo, por decirlo de alguna manera, de tratamiento de los datos, es lo que dio origen a Bitcoin en su momento. Por lo tanto, blockchain es una nueva tecnología de interconexión entre máquinas con ciertos parámetros previamente establecidos. Estos parámetros son los que inicialmente están configurados en el software que comparten estos nodos mineros para la generación de bloques y la generación implícita pues, de la información que están contenidas en ellos. Naturalmente, pues está sustentado y basado en un protocolo de comunicación peer-to-peer y son estos nodos, esta infraestructura como tal TI, los que contribuyen con el hardware y el software, lógicamente, para el almacenamiento como tal de todos los datos, compartiendo igualmente sus recursos. Nuevamente, estamos hablando pues de un sistema totalmente descentralizado, no existe un órgano de control ni director de toda la red, sino que es el mismo software que está almacenado en estos nodos el que regula toda la actividad de estos nodos mineros y lógicamente de las cuentas de usuario que hacen parte o interactúan directamente con esta red. Por lo tanto, es un sistema totalmente descentralizado y que prácticamente está dirigido por el mismo software, por los mismos nodos que componen esta red. Teniendo todos estos ingredientes, pues aparece este personaje que al momento de hoy pues sigue siendo un misterio, Satoshi Nakamoto, que es el autor y el que le dio vida a lo que conocemos hoy como Bitcoin. Bitcoin fue lo que resaltó en su momento, fue algo innovador y lo que dio a conocer como tal esta tecnología de blockchain o de cadena de bloques, orientada principalmente
a lo que era la transacción de esta criptomoneda como tal, el Bitcoin. Es decir, esta blockchain estaba orientada específicamente para el intercambio de valor, en este caso, pues, de esta criptomoneda entre los usuarios que hicieran parte de ella. Entonces viene un nuevo concepto, la criptomoneda. Comenzó, naturalmente, con Bitcoin, pero muchas otras empresas vieron su potencial, generaron también su criptomoneda. Al día de hoy hay un montón, hay muchísimas. Lógicamente hay unas más, por decirlo de alguna manera, valiosas en comparación con otras, o el término exacto sería más capitalizadas. La capitalización del mercado, pues, de alguna manera nos sirve como guía para identificar aquellas monedas que están siendo más aceptadas, que están involucradas en más procesos de intercambio y que pues de alguna manera tienen más robustez frente a otras. Por lo tanto, esto es un nuevo mercado, es relativamente nuevo. Con el nacimiento de Bitcoin estamos hablando del 2009, hace unos 10, 11 años, mal contados, 12 años, y que a fecha de hoy ha impulsado mucho estos nuevos escenarios de intercambio de valor. Y lógicamente esto soportado no sería posible si no existiera esa plataforma de blockchain, eh, lógicamente respaldando pues todas estas transacciones entre usuarios y entre cuentas. Y en contraste con el sistema monetario, pues, digamos, tradicional, ya hablamos, una de sus grandes diferencias es que el manejo de una criptomoneda no depende de un órgano central, regulador, controlador, ¿cierto? Y que esto, pues, de una u otra manera, enmarca, pues, otro paradigma, otro escenario de intercambio. Se ha escuchado mucho, bueno, entonces aquí tenemos un pequeño listado, como dije anteriormente, hay muchas criptomonedas, hay que saber identificar cuáles tienen más aceptación, cuáles están más capitalizadas en el mercado. Bitcoin al día de hoy, sinceramente no sé el costo real exacto, pero es una cifra importante, muy importante, al igual que Ethereum. Y de una u otra manera, ¿por qué están vigentes o por qué están generando impacto en la sociedad? Por una sencilla regla, y es que si hay demanda de algo, pues va a existir la oferta. Es decir, si bien es cierto que se ha de alguna manera criticado mucho este nuevo modelo o esta nueva tecnología de intercambio de valor, que es muy fluctuante, que es una burbuja, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, es fluctuante, es verdad, es una tecnología nueva y que se está posicionando en el mercado. Y todo posicionamiento en el mercado, pues, tiene sus altas y sus bajas, como cualquier otro tipo de activo o cualquier otro tipo de producto. Sin embargo, a pesar de ello, hay demanda, es decir, hay aceptación por parte del público. Y no estamos hablando solamente, perdón, estamos hablando solamente de personas de a pie, sino de empresas importantes que están explorando este nuevo entorno, este nuevo ecosistema y están apostándole a esta tecnología. Eh, Nuevamente nos podemos referir Microsoft, entidades bancarias, por ejemplo, como el BBVA, están explorando este nuevo mercado porque es una nueva puerta que ofrece y que tiene muchas ventajas, dada la tecnología, la lógica y la seguridad implícita que hay en lo que constituye la blockchain, en las transacciones y demás, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, resaltamos, lógicamente, y nuevamente, pues el hecho de que este sistema descentralizado
elimina o quita o deja a un lado esa figura intermediadora, ese agente que sirve de medio de comunicación para que interactúen dos partes desconocidas y que no necesariamente pues tengan que confiar una de la otra, esa figura desaparecería en un sistema descentralizado. Digamos, ¿por qué ha funcionado muy bien esa figura central? Y hay una razón muy importante, y que Bitcoin, o sí, Bitcoin, que fue el que nació, el pionero en esta tecnología, se dio cuenta. Y es porque las personas y las entidades, empresas y demás, confían en ese intermediario. Confían en ese tercer agente, ese tercer factor para realizar cualquier tipo de transacción. Por ejemplo, si vas a comprar en Internet, lógicamente, y si estamos hablando de cifras considerables, tú lo haces desde tu cuenta bancaria, en el banco que sea el que tengas, de manera que confías en que esa transacción va a hacerse efectiva y que si en un dado caso llegase a pasar que no salió la transacción o haya pasado algún problema con ese movimiento, con ese giro, tú confías en que puedes dirigirte a esa entidad y hacer un reclamo y reversar o revertir en dado caso. Es decir, estas figuras centrales que sirven entre intermediarios, entre mediación, entre partes desconocidas, tienen la confianza de las personas que hacen uso de ellas. Y ese factor es clave porque al hablar de un entorno descentralizado, en donde todo está funcionando por un programa informático, un software previamente definido, no hay lugar a que haya algún tipo de fallo, principalmente, digamos, puede existir fallos o errores de conexión, evidentemente, eso está latente, implícito pues, en cualquier sistema de comunicación, pero es el mismo software el que se encarga de resolverlo. Y al ser descentralizado y todos y cada uno de los nodos tienen la potestad y autoridad de hacer, digámoslo así, hacer veeduría, porque la cadena de bloques tiene una secuencialidad, sigue una integridad, por lo tanto, hay una copia exacta de esa cadena en cada uno de ellos y que si se llegase a alterar, pues es descartada, es desechada, son los mismos nodos, la misma comunidad de ese compendio de máquinas, dando soporte a la blockchain, a esa red, pues la que se va a encargar de dar esa transparencia, de dar ese soporte, de dar esa confianza a los usuarios, de que todo lo que suceda en esa blockchain, en ese entorno de trabajo, es efectivamente el que es decir, hay una verdad única y universal que comparten todos los nodos y en la cual todos los nodos se ponen de acuerdo para que sea así. Muy bien, ya habiendo hablado y tocado estos temas sobre las criptomonedas, el blockchain y demás, pues vamos a centrarnos ahora identificando un poco mejor esos elementos que están presentes en una red de criptomonedas. Está el nodo, el bloque, vamos a hablar de Ethereum, lo que es la wallet o billetera digital, el tema de lo que son las transacciones y finalmente lo que es un contrato inteligente. Bien, bueno, un nodo es fácil de entender, básicamente es una máquina, un equipo, una computadora, unos recursos de hardware y de software que dan el soporte a esa infraestructura. Lógicamente, estos nodos, digámoslo, no tienen por qué ser exactamente iguales dentro de esa red peer-to-peer. Sin embargo, sí es cierto que
entre mayor capacidad de cómputo, capacidad de almacenamiento, capacidad de procesamiento, pues vas a tener, digamos, cierto estatus en lo que tiene que ver con la minería de bloques, un concepto que vamos a ver más adelante y que tiene que ver con unas pruebas de trabajo que tienen que realizar cada uno de los nodos. Pero en principio cualquier máquina, cualquier equipo que tenga recursos de RAM, disco duro, procesador, un sistema operativo, lógicamente, y que tenga alojado en el software que común para todos los nodos de la red, pues puede participar de ella, puede hacer parte de esa red como tal de la blockchain. Tenemos, por ejemplo, blockchain de Bitcoin, tiene unos nodos específicos destinados para dar soporte a esa red. La red blockchain de Ethereum tiene unos nodos, unas máquinas en específico que dan soporte a esa red y así con cualquier red de blockchain. Entonces, estos bloques o estas cadenas de información justamente está almacenada en esos nodos que componen la red peer-to-peer. Todos y cada uno de ellos va a almacenar la misma cadena, la misma información, porque como hemos mencionado anteriormente, si se llega a alterar el orden, por ejemplo, o algún valor, pues inmediatamente va a ser diferente de todas las demás cadenas de bloques almacenadas en todos los demás nodos y por ende va a ser desechada. Por lo tanto, comparten una única verdad, una única cadena en la que todos confían. Y eso, lógicamente, pues está almacenado en sus equipos correspondientes. El trabajo, o bueno, centrémonos un poquito más aquí en la imagen de la derecha. Cada uno de los bloques pues guarda una información en específico. Ya vimos anteriormente que se trata de todas las transacciones o interacciones que los usuarios de la red hacen. Y resulta que hay unos elementos en particulares que vamos a mirar a continuación que tienen que ver con el minado, el proceso de minado de los bloques. ¿Qué quiere decir eso de minado? Quiere decir el proceso de inclusión de un nuevo bloque a la cadena. Eso, como vimos anteriormente, lo hacen los nodos mineros. Son los encargados de realizar como tal ese trabajo. Bien, resulta que cada uno de los bloques tiene una huella digital. ¿Cómo así? Vamos a explicarlo. Resulta que hay unas funciones criptográficas que permiten obtener un código único para cada bloque de información. Es decir, que para un bloque de información, bien sea, entiéndase esto como un documento de texto, una imagen, un archivo de audio, un libro digital, una película completa o incluso unos cuantos caracteres de una oración, se le puede generar mediante un proceso criptográfico o mediante el uso de unas funciones de criptografía, la más conocida, y me adelanto un poco, y la que utiliza Ethereum, la función hash SHA-256, pues estas funciones generan un código único de una longitud finita y determinada. En el caso concreto del SHA-256, pues va a generar una palabra de 256. Necesito tomarla bien. Primer inconveniente. Perfecto, Liz. Entonces va a generar una palabra única de 256 bits, independientemente del tamaño de los datos a la cual se le aplicó esa función. Y esa palabra, ese hash como tal, es único.
para cualquier tipo de información, cualquier bloque de datos, y por lo tanto se asemeja, o haciendo la analogía de una persona, pues va a tener una única huella digital, a pesar de que en el mundo hay miles, va a ser única esa huella digital para esa persona, pues igualmente el hash, al desarrollar esa función criptográfica para X cantidad de información, para X segmento de datos, pues va a generar un único código que lo va a identificar como su huella digital y es único, irrepetible, literalmente irrepetible. Por lo tanto, cada uno de los bloques, hablando ya en la cadena de bloques, va a tener asociado consigo una huella, un código hash asociado. Además de esto, y que dota, pues como tal a la cadena de integridad en la información, además de esto, hay que entender que los bloques están anidados o vinculados unos con otros justamente mediante ese hash. ¿Por qué? Me voy a explicar. En la imagen tenemos este bloque central, ¿correcto? Resulta que dentro de su información va a relacionar la huella, el hash, del bloque anterior. Es decir, este bloque anterior, con toda la información almacenada, va a generar un código único, un hash único que lo identifica de manera única en la cadena de bloques. Eso lo habíamos colocado en la definición del blockchain. Por lo tanto, este hash va a quedar almacenado en el bloque siguiente. Y luego, al completar la información de las transacciones y demás datos referentes a las interacciones de los usuarios, al generar un hash para este bloque central, implícitamente va a contemplar o va a tener en cuenta el hash del bloque anterior, porque ese hash hace parte de la información de ese bloque. Y de esa Perdón, te manera... interrumpo un Sí, momentico. perdón. Es que se sigue viendo el cuadrito y la imagen que tú estás explicando no se alcanza a detallar bien. Ay, qué pena contigo, bueno, y con todos. Ujú. Me corchaste acá porque No sé estuve si tienes otra explorando. pantalla que puedas moverla. No, O de pronto dejar de compartir y volver a compartir toda la vale, pantalla. perfecto. Sí, la deja confiando. Voy a ver aquí. Creo que todavía se ve la barrita. Ah, bueno, creo que ahí desapareció. Eh, yo todavía la veo en la parte. Tienes en la Ya se ve. parte de abajo, ahí justo donde tienes la imagen, ahí se ve, no sé si tienes abierto el chat o algo, que es lo que se ve así. Minimiza si quieres la presentación un segundo, Orión. A ver, a ver. Voy a dejar de compartir nuevamente. Es Y, como el cuadrito de McAfee, si recuerdas. vale, vale. Bueno, aunque ahorita no está presente. Es como de la misma magnitud. Voy a ver pantalla completa en lugar de la presentación. No sé allí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y ya. ¿Ahí desapareció? Sí, 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 ya. Listo, perfecto. Excusas de antemano por este pequeño percance. Entonces, continuando, decíamos entonces de que en el momento de generar un hash a un bloque en específico con información contenida y que dentro de esa información pues está el hash del bloque anterior, implícitamente estamos vinculando esos hashes. De tal manera que el hash del bloque actual va a tener implícitamente contemplado el hash del bloque anterior. Y hacia el futuro pasa exactamente lo mismo. Ese nuevo hash encontrado, pues va a quedar almacenado en el bloque que viene, en el bloque futuro, el bloque n+1, y que en el momento en que se desarrolle el hash de ese bloque futuro, pues va a contener implícitamente el hash del anterior y así sucesivamente, si nos vamos hacia atrás,
hasta el bloque génesis. Por lo tanto, esto dota a la cadena de bloques de integridad en la información. ¿Por qué? Porque si se llegase a alterar maliciosamente un nodo corrupto, digamos por ejemplificar, alguna información, algún dato, incluso un solo byte de información en algún bloque, va a alterar por completo el hash de ese bloque. Y cuando digo por completo, no es que vaya a diferenciarse en uno o dos valores. No, 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 no. Va a modificar completamente todos los 256 bits de hash final solamente por haber hecho esa pequeña modificación, y en consecuencia va a modificar el hash del bloque que viene, del siguiente. Y naturalmente, así sucesivamente a los bloques consecutivos. Por lo tanto, esta estructura de datos anidadas o vinculadas entre hashes va a dotar de la cadena de bloques de una robustez y de una integridad de la información. Este elemento es clave y fundamental para entender por qué la blockchain es una tecnología importante, disruptiva y que genera confianza en los usuarios. Bien, entonces, una vez entendido esto, continuamos acá hablando pues del proceso de minería. El proceso de minería de bloques, que lo hacen los nodos mineros, digámoslo así, está centrado en realizar una prueba o una pequeña prueba de trabajo. ¿En qué consiste? Me adelanto un poco, pero creo que es importante entenderlo aquí, ya que tenemos fresco, pues, digamos, la idea de la utilización o del uso de estos hash. Nuevamente en la imagen, en el bloque central, pues va a tener almacenada varias información. Una de ellas es la huella, el hash del bloque anterior, luego todas las transacciones que se hayan desarrollado por los usuarios en la red, y finalmente va a haber un campo de almacenamiento reservado para el minero. Ese campo de almacenamiento reservado para el minero es aquel campo en donde el minero que esté o que quiera minar como tal un nuevo bloque va a poder modificar, va a poder alterar, va a poder colocar ahí cualquier tipo de información de tal manera que resuelva una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? El sistema, el software que controla como tal la blockchain, va a poner una pequeña prueba de trabajo y dice, necesito que su bloque, el que quiere minar, el que quiere incluir a la cadena, tenga un hash de 256 bits, pero que los primeros, por ejemplo, 9 bits sean ceros, o que sean los primeros 4 bits ceros, o los primeros 10. La longitud se puede ajustar. Sin embargo, el solo hecho de definir ese parámetro implica para la máquina, implica para el nodo minero un trabajo importante, en el sentido que yo no puedo partir del hash que me están pidiendo y resolverlo como una operación matemática, es decir, despejar X y obtener el valor que yo debo de escribir en esa sección destinada para el minero, de tal manera que el hash se cumpla. No funciona así. No se puede despejar simplemente o partir del hash hacia atrás. Es imposible. ¿Y esto qué implica? Que los mineros empiezan a competir entre todos, ya que la información de todos ellos es la misma y solamente les separan o les dejan reservado un pequeño fragmento de espacio de memoria donde ellos pueden colocar ahí información de manera aleatoria para que cumpla con la condición de hash. Y esto se hace literalmente a puro ensayo y error. No hay otra forma. No hay una forma de partir del hash y obtener la información que necesitaría para llegar ahí. No se puede.
Y esto implica, perdón, implica consumo de recursos, consumo de memoria, de procesamiento, de energía eléctrica naturalmente. Y ahí es donde empiezan a competir todos los nodos mineros para que aquel que obtenga la respuesta a esa prueba de trabajo, pues se gane el derecho de escribir ese nuevo bloque. Esa es la forma en que interactúan los nodos mineros y esa es la forma en que se escribe o añade un nuevo bloque a la cadena de bloques. Son cálculos matemáticos complejos, naturalmente, y el resultado, además de que el nodo minero se ha ganado la potestad de incluir un nuevo bloque, pues resulta que ese nodo se gana una recompensa que justifica lógicamente pues todo ese esfuerzo y ese trabajo realizado para realizar ese minado. Y esa recompensa es, por ejemplo, si estamos hablando de una red blockchain de Bitcoin, pues se le otorga a él una remuneración de Bitcoins. Si estamos hablando de una red de blockchain de Ethereum, pues se le da a ese nodo minero una recompensa en Ethers. Ethers, la criptomoneda nativa del entorno de trabajo de blockchain de Ethereum. De esa manera existe un incentivo para poder generar o incluir esos nuevos bloques a la cadena. Y compensa de alguna manera pues ese consumo, ese esfuerzo de recursos y energía y demás. Lógicamente, pues estos bloques son creados por cualquier nodo conectado a la blockchain, pero nodo minero, lógicamente. Cualquier nodo minero tiene la capacidad y la potestad de poder incluir estos nuevos bloques bajo este algoritmo de consenso o esta prueba de trabajo que el mismo sistema impone para la generación de nuevos elementos a la cadena. De no existir, pues naturalmente habría colisión de información, se bifurcaría la cadena, existirían ramas o versiones de cadena de bloques, lo cual pues irrumpiría completamente la filosofía de trabajo de la blockchain, ya que trabaja sobre una única verdad, una única cadena incorruptible, inmutable y que está presente en todos los nodos de inicio a fin, bueno, de inicio al actual. Perfecto, entonces eso es importante resaltarlo en esta sección del bloque. Entonces, efectivamente, esas recompensas, como habíamos resaltado anteriormente, esas recompensas se da en criptomonedas. Y típicamente, pues, estas criptomonedas, como tal, son un elemento de intercambio o de valor. De esta manera, pues, está respaldado todo el concepto como tal de esa nueva moneda digital, con la particularidad de que tiene valor en solamente ciertos tipos de redes. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una red de Bitcoin, voy a poder interactuar solamente con Bitcoin. Si estoy trabajando en una red de blockchain de Ethereum, solamente voy a poder interactuar con Ethers, la criptomoneda nativa de Ethereum. Y así con cualquier otro tipo de unidad pues, de criptomoneda existente en la red. A diferencia, hago un pequeño paréntesis aquí, pues, digamos, cabe resaltar de que existen los exchanges, ¿cierto? Que son entornos de intercambio de valor de varias criptomonedas. Digamos, esos escenarios son diferentes porque permite justamente el intercambio de varias criptomonedas, pero hablando explícitamente o estrictamente de las redes blockchain de X naturaleza, Bitcoin, Ethereum, etcétera, pues solamente van a estar o están limitadas como tal pues al intercambio de sus criptomonedas propiamente. Bien, entonces hay otro concepto importante además que corresponde a las billeteras digitales o también conocidas como wallets. Es una billetera virtual, tiene un identificador único en la red. Aquí puedo almacenar las criptomonedas
Incluso no solamente puedo tener una, sino varias cuentas en donde a cada una de ellas voy a tener un saldo en específico. He ahí su analogía con lo que es una billetera real. Y esto pues lo puedo tener almacenado bien sea en mi computador, en mi tablet o cualquier otro dispositivo que esté a mi alcance y que pues lógicamente tenga un software instalado asociado y que pueda tener conexión a internet y a la red propiamente de blockchain con la que quiero interactuar. Esa es la razón por la cual nosotros al invitar formalmente a este curso se solicitó tener instalado el complemento del navegador llamado MetaMask. Si no lo han instalado, pues aprovecho para decir que lo pueden instalar para cualquier sistema operativo, Linux, Windows o iOS, y de esa manera poder interactuar ahorita, en breves momentos, con la red de Ethereum, una red de pruebas, me adelanto, de blockchain de Ethereum. Entonces, ese complemento, el MetaMask, en sí mismo es una wallet, es una billetera, en donde uno puede generar una o varias cuentas y con las cuales puedo interaccionar con la red como tal de Ethereum. Hay otro elemento fundamental que está presente en este entorno de trabajo de blockchain y son las transacciones. Como vimos anteriormente, pues la forma en que interactúan cada uno de los usuarios presentes en esta red y que poseen de primera mano pues una cuenta, una billetera, una wallet, pues para interaccionar unos con otros se hace necesario de este elemento denominado transacción, que permite realizar este intercambio de activos, criptomonedas o tokens, también llamados así, entre ellos. Cada una de estas interacciones es irreversible, lo que habíamos hablado anteriormente. Si queda registrada una transacción de A a B, le traspasó, no sé, 20 bitcoins, eso es bastante, le traspasó X cantidad de bitcoins, pues eso va a quedar registrado en un bloque y por lo tanto queda inmutable, no se puede reversar, es irreversible. Entonces, estas transacciones naturalmente heredan esa propiedad, no se pueden reversar. La única sería pues que B le devuelva a A la transacción previamente realizada, pero eso sería otra transacción, ¿cierto? Eso sería otro elemento adicional a la blockchain. Por lo tanto, todo movimiento, toda transacción, toda interacción entre usuarios que se realice en este entorno de trabajo de blockchain, todo queda registrado y todo queda almacenado. Es importante resaltar ello. Adicional a ello, hay un elemento que hace atractivo esta tecnología, que es el anonimato. Es decir, lo que interactúa en la red son las cuentas de usuario, que finalmente pues están asociados a una persona, un usuario final, pero quien interactúa propiamente es la cuenta, no el usuario, es la cuenta que está presente y que tiene un saldo y que es la que tiene un ID, además, un código único, igualmente, que lo identifica en toda la red, y que son ellas las que interaccionan. Los usuarios finales, pues, no se ven directamente implicados, no hay información personal presente, y por lo tanto está ese anonimato presente o inherente, pues, en este tipo de tecnología. Y nuevamente no hay una entidad reguladora, no existe, digamos, esa figura de auditor, de controlador centralizado y demás, salvo, lógicamente, pues la propia blockchain, los propios nodos, el propio software distribuido es quien se encarga de gestionar y auditar pues todos los procesos que se desarrollen en este entorno. Y bueno, adicionalmente, toda transacción pues va a generar un costo, ¿cierto? Cualquier interacción entre usuarios pues va a generar un costo, dado que, bueno, digamos, el mismo sistema
de alguna manera necesita compensar recursos, y ese es el motivo principal por el cual hay un cobro por cada una de las transacciones que se realizan en la red. Ahorita más tarde, en el momento en que vamos a realizar la ejemplificación, la parte práctica, donde vamos a hacer el despliegue como tal de un contrato inteligente, nos vamos a dar cuenta que desde el MetaMask, justamente, que es nuestro punto de partida para poder interactuar con la red, hay unos campos que me permiten a mí establecer unos valores de pago para esta transacción. Aclaro, vamos a interactuar con una red de pruebas, por lo tanto no hay dinero real o físico implicado, pero sí va a generar unos costos en las transacciones para, entre otras cosas, de alguna manera regular la actividad de los usuarios. Porque si fuese gratis, por ejemplo, pues, digamos, la red estaría expuesta a una alta demanda de transferencias o alta demanda de actividad, y pues se podría generar cuellos de botella, saturación, información, pérdida, igual, etc. Entonces, de alguna manera contribuye estos cobros de las transacciones a regular la actividad de los usuarios en esta red. Y para poder evidenciar eso, pues naturalmente sugerimos haber descargado e instalado el aplicativo de MetaMask para poder hacer un poco más tangible y visible estos elementos. Y bien, llegamos a este nuevo concepto, el contrato inteligente. ¿Qué es eso? Y que hace mucho boom en todo lo que tiene que ver con blockchain y Ethereum, y que es una nueva tecnología innovadora, naturalmente, sobre temas de contratos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primeramente debemos de entender el contrato inteligente como una sección de código, un programa informático. En esencia es eso, un programa informático que, dadas unas variables, dadas unas condiciones, va a permitir ejecutarse mediante la interacción de otros usuarios, y que va a desarrollar o generar respuestas dependiendo del cumplimiento o no de esas condiciones y de la interacción de los propios usuarios. Me explico. Por ejemplo, supongamos que desarrollamos un código o un programa informático en donde se establece que cada cierto tiempo, por ejemplo, los 30 de cada mes, automáticamente el sistema va a depositar o desembolsar X cantidad de dinero o de criptomoneda a un usuario, a una cuenta de usuario en específico. O, por ejemplo, podemos programar de que si se cumplen unas condiciones que un usuario, una cuenta de usuario, digamos, haya satisfecho o haya cumplido, valga la redundancia, pues el mismo programa puede gestionar el desembolso de criptomonedas o algún elemento de intercambio de valor a esa cuenta, una vez cumplidas esas condiciones. ¿Qué es eso? Un contrato. Se cumplen unas cláusulas, se cumplen unas condiciones, y si efectivamente son cumplidas, pues va a generar como tal un resultado, un desembolso de criptomoneda o otro tipo de resultados. Entonces, esencialmente un contrato es código, un programa informático almacenado o alojado en la blockchain. Voy a hacer un pequeño paréntesis, y es en lo siguiente. Hemos entendido que están los nodos mineros y están presentes las cuentas de usuario, que son las que interactúan entre sí. Un contrato inteligente, al ser creado, implícitamente lo que pasa en el sistema es que se crea una nueva cuenta,
pero esta cuenta es particular porque no corresponde a una cuenta de propiedad externa, que es comúnmente como se le conoce a las cuentas de usuario en el entorno de Ethereum. Estos contratos inteligentes no se crean bajo ese esquema de cuenta de usuario, sino se crean bajo el esquema de cuentas de contrato. Se llaman así, de hecho, en el entorno de Ethereum, cuentas de contrato. Y que son cuentas propias, tienen una identidad, un ID, un balance, un saldo, etcétera, que lo identifican de manera única en la red y en la cual está alojada el código de programación asociada a ese contrato inteligente. De tal manera que podemos entender que en la red de blockchain de Ethereum no solamente interactúan cuentas de usuario, cuentas de propiedad externa que están ligadas o vinculadas finalmente a una persona, no solamente están interactuando entre ese tipo de cuentas, sino que también pueden interactuar con cuentas de contrato. Es decir, pueden acceder a esas cuentas y generar o utilizar funciones previamente establecidas o programadas, de tal manera que puede servir ese contrato inteligente almacenado en la red nativo de la red blockchain como tal, puede servir como intermediario entre dos partes que no se conocen y que no necesariamente tienen por qué confiar. De ahí viene el por qué se denomina contrato inteligente, dado de que nace dentro de la red de blockchain, está dotado de todas las propiedades que ofrece la blockchain, la seguridad, inmutabilidad, no corruptibilidad, etcétera, y que eso hace muy, digámoslo así, atractivo a las personas a la hora de implementar aplicaciones de software, código en este tipo de entornos. Una vez desplegado el contrato, naturalmente no se puede modificar. Eso lo habíamos hablado anteriormente de que pues, esta cadena de bloques es inmutable, no se puede alterar. Si me permiten precisar, y ya hablando un poco sobre el tiempo, existen, digamos, técnicas de programación para el despliegue de contratos, de tal manera que si yo tengo un gran contrato, puedo seccionarlo o dividirlo en partes específicas de código, de tal manera que si se llegase a necesitar hacer alguna modificación o variante en uno de esos esquemas, en uno de esos bloques pequeños o partes del contrato, pues se puede reemplazar por otro código u otro contrato que reemplace el código previamente existente y que pueda ajustarse a las nuevas condiciones de trabajo. Esa es una técnica que se usa, de hecho, normalmente para evitar tener un solo contrato, un solo bloque de código rígido, de los cuales pues no se puede alterar ni una coma y que posiblemente pues, digámoslo así, dada su rigidez, no se ajuste a la perfección pues a una realidad o un contrato como tal entre partes. Esto, digámoslo, impone un reto o demarca un reto muy grande para los programadores. ¿Por qué? Porque si bien es cierto en el mundo real, digamos en el mundo cotidiano, o digamos habitualmente atañéndonos a los contratos de papel, de letras, donde están estipulados unas cláusulas, unas condiciones, unas vigencias, etcétera, etcétera. Y una vez las partes involucradas, dos o más, en ese contrato o en ese convenio, aceptan de que todo está escrito de manera, digamos, legal, de que no hay ambigüedades en lo que está estipulado ahí, en las actividades a las que se hacen responsables, etcétera, etcétera, y firman, muchas veces en el momento de ejecutarlo, pues hay que realizar cierto tipo de ajustes, modificaciones, para que se acomode o sea acorde pues con la realidad, cosas que no se preveyeron o sencillamente pues de que son necesarias pues de modificar o ajustar.
Y aquí vienen pues las negociaciones o intervienen incluso muchas veces terceras partes, nuevamente hablamos de esos mediadores, abogados u otras figuras, etcétera, que vienen a mediar, que vienen a conciliar, que vienen a servir de puente entre las partes involucradas, pues para llevar a cabo un contrato y llevar a cabo pues a feliz término, pues un contrato celebrado. Si no más escribir un contrato, digamos, de manera habitual, en papel, en lenguaje que entendemos nosotros los seres humanos, no es fácil muchas veces, dada la complejidad que puede llegar a tener. Imaginemos nosotros a la hora de escribir un contrato en código, en software, en lenguaje que solamente entienden las máquinas. Y que se ajuste precisamente a las necesidades y a los deseos o intereses de las partes involucradas. Fácil no es, evidentemente. Imposible tampoco. Ahí está precisamente el reto y que es uno de los grandes motivos por los cuales este concepto de contrato inteligente pues es muy llamativo, es muy interesante además de poder generar acuerdos entre dos o más partes que no se conocen y que no necesariamente tienen que confiar el una de la otra, de tal manera que al ejecutarse el código se llegue a los términos previamente establecidos. Bien, entonces, básicamente es eso. Es un software desplegado en una red blockchain y que delimita unos condicionales previamente acordados por las partes para que se ejecuten de manera automática dentro de la red de blockchain. Y nuevamente, perdón, hago la pregunta, ¿cómo estamos de tiempo? Son las 3:30. Tenemos Mm, media hora. Vale, perfecto. Entonces, vamos a hablar un poco más sobre este elemento que es el hash y que es muy importante tenerlo presente porque está presente en la blockchain en todo. Si me permiten el término, hasta en la sopa, está en todo. Desde la creación de las cuentas, desde la generación de las transacciones, en cada bloque ya vimos que está presente, está implícitamente y coexiste pues en este entorno de trabajo de blockchain en todos los procesos que se llevan a cabo de ella. Y por eso su importancia y por eso da robustez y seguridad a la información que allí se encuentra almacenada. Entonces, ¿qué es el hash? Como habíamos mencionado anteriormente, pues es una función matemática de encriptación, transforma una colección de datos, arbitrario, el que sea, lo que hicimos, puede ser texto, puede ser un audio, puede ser un libro en PDF, puede ser datos digitales. Lo transforma en una serie de caracteres de longitud finita. En el caso concreto del SHA-256, lo transforma en una serie de caracteres de 256 bits. Naturalmente, y para que esto tenga sentido, pues cada hash para cada conjunto de datos debe ser distinto. Por más similares o parecidos que parezcan, debe ser completamente distintos. Asimismo, como, digamos, haciendo la analogía, si existen dos personas parecidas, incluso que lleguen a ser de la misma familia y demás, sus huellas digitales son diferentes, ¿cierto? Entonces funciona igual el hash. Y, bueno, bien, y sin importar pues la entrada, es decir, el tamaño de los datos, siempre va a generar pues una longitud única en los caracteres que genera. Va a tener una longitud finita y fija. Por lo tanto,
bueno, aquí en la imagen de la derecha, pues vemos que sin importar el tamaño de la entrada, pues va a generar un bloque de información de la misma longitud, diferente naturalmente, pero de la misma longitud. Y aquí hay algunas funciones de encriptación, digamos las más conocidas, está el MD5, el SHA-1, el SHA-3, el SHA-256, que es el que hace uso la red de blockchain de Ethereum, precisamente, el SHA-512, el RIPEM 160, el base 64 y muchos otros más. Muchos otros más. Se diferencian unos de otros en la robustez, ¿cierto? Hay algunos algoritmos simples que sí es posible, partiendo del resultado de alguna manera, bueno, entre comillas simple, pero sí es posible de alguna manera reversar o irse hacia atrás para encontrar cuál fue el origen de los datos que generó ese hash, pero los más robustos, como el 256, tienen implícito operaciones aritmético-lógicas que van desde una simple NOT, XOR, AND, rotación de bits, segmentación de datos, operaciones en módulo 2, etcétera. Bueno, y muchas iteraciones sobre esos datos, compresión también de los datos, etcétera. Digamos, el protocolo que utiliza o el algoritmo como tal, que desarrolla estas funciones matemáticas, es tan complejo, tan robusto y tan, digámoslo así, completo, que es prácticamente imposible partir de un hash dado encontrar la fuente de datos que lo originó. Y esa es la robustez que presenta este tipo de tratamiento o de encriptación sobre los datos y que utiliza en todo momento, vuelvo e insisto, pues la tecnología de blockchain. Tenemos aquí pues un pequeño ejemplo. En el recuadro izquierdo pues tenemos un pequeño mensaje, la secuencia de números del 1 al 8. Se selecciona pues el tipo de hash que queremos obtener, del tipo de hash que queremos utilizar para obtener pues ya como tal el mensaje cifrado. Pequeño ejemplo. Y bueno, aquí está este elemento en particular. Quiero hacer una pregunta rápida y ateniéndome un poco al tiempo. Los aquí presentes, se les envió naturalmente junto con el enlace de esta sala un par de archivos, uno en Excel y otro en PDF. Bueno, y creo que también uno en Word. Los tenemos descargados, los tenemos a la mano para hacer una prueba rápidamente sobre el uso de este hash para los datos. Me voy a permitir entonces, regálenme 2 segundos. Listo, entonces voy a abrir y les pido igualmente el favor a todos ustedes de que abran el Excel denominado prueba hash para realizar la siguiente prueba en tiempo real. Voy a compartir nuevamente pantalla, me excuso con ustedes. Y voy a compartir igualmente aquí por el chat de Zoom una página web. También les pido el favor de abrirla. Nuevamente voy a compartir pantalla. Permítanme un breve segundo. Pantalla, compartir. Listo. Bueno, voy a mandar esto aquí abajo. Espero que esa barra, de pronto que se esté viendo esa barra horizontal de los comandos, pues no obstruya lo que vamos a visualizar a continuación. Bien. Esta es la página web, el link que acabé de compartir.
es un generador de hash, específicamente el SHA-256, para datos, para archivos que tengamos almacenados en nuestra computadora. El Excel es este de acá. Por favor, confirmar si se está viendo el Excel. Sí, lo estamos viendo. Listo, perfecto. Entonces, resulta que yo compartí un par de archivos, este documento en PDF y el mismo documento pues en Word, en formato Word. Es este de acá. Contiene pues un pequeño elemento de texto, una imagen, un recuadro y algunos caracteres alfabéticos y numéricos contenidos en ese recuadro. Es muy sencillo. Igualmente hacemos énfasis en que no importa la cantidad de datos al cual queramos realizar el hash, va a funcionar igualmente. Entonces, este es mi documento base o el documento, llamémoslo número 1. Voy a ir a la página y voy a arrastrar o a cargar ese documento y los invito a todos ustedes a que hagan exactamente lo mismo. Se verifica aquí abajo, de pronto no sale un mensaje, pero se verifica que ya quedó cargado aquí en esta barra horizontal. Dice testdocument.pdf, que fue justamente el que acabamos de cargar, y le vamos a obtener el hash. Él procesa los datos y me genera un hash para este documento en particular. Está representado pues en forma hexadecimal. Aquí la primera de ellas pues está con letras en minúscula, la segunda es todas las letras mayúscula sostenida. Aquí en representación hexadecimal pero separada con 2 puntos cada pareja de datos. Y bueno, está la representación en base 64. Yo voy a utilizar esta de acá, es la misma información. Voy a utilizar la segunda, la que tiene formato hexadecimal con mayúscula sostenida. Voy a copiarlo y los invito a todos a que sigan este proceso desde sus casas y voy aquí al Excel, selecciono la celda que dice antes de la modificación, antes de modificación y lo pego. Y ese es el código hash que me ha generado ese documento PDF que acabé de cargar en la página. Si me lo permiten, por favor, me gustaría que alguien del público, alguien aquí de los asistentes, me comparta por el chat de Zoom el hash que le generó esa página al cargar ese archivo PDF. Perfecto, voy a copiar este de aquí al azar. Y quiero resaltar lo siguiente. Son exactamente iguales. Incluso revisando el chat aquí de la sala Zoom, muchas gracias a todos los que colocaron ahí el hash. Efectivamente, es exactamente igual y cada uno lo hizo de manera independiente por su navegador, partiendo del mismo bloque de información, del mismo archivo. Bien, hasta ahora vamos muy bien. Evidenciamos y corroboramos de que esas funciones criptográficas, a pesar de que pueden ser lo más complejas posible y que de alguna manera pues son muy robustas, van a generar un único ID o un único código para X sección de información, para X cantidad de datos. Es único en el mundo. Ahora voy a pedir lo siguiente. Voy a dirigirme aquí al PDF y voy a hacer una pequeña modificación. ¿Cómo lo hago? Me dirijo aquí en la sección resaltar texto. Bueno, voy a colocar firmar. Y lo que voy a hacer es, voy a utilizar un puntico. Voy a seleccionar este puntico. Y lo voy a sobreescribir sobre este recuadro de la derecha, en la parte central,
de tal manera que sea imperceptible al ojo humano. Ahí le di clic, ahí está presente y voy a dar cerrar. Invito a todos igualmente de que lo haga cada uno desde sus propios documentos. Incluso pueden utilizar otro tipo de modificación, una línea, un punto, una letra, lo que quieran. La idea es modificarlo. Y voy a guardar este archivo nuevamente en la carpeta donde estaba. Entonces estoy aquí. Incluso voy a subir un nivel en mi documentación para evitar que me genere conflicto con el nombre, porque voy a dejar exactamente el mismo nombre, tal cual como está ahí escrito, y le doy guardar. Perdón, ya existía otro. Vale, listo, no hay problema. Voy a crear entonces una nueva carpeta. O bueno, voy a quedar donde estaba. Y voy a crear otra carpeta que diga modificado. Modificado. Y dentro de esa carpeta, con el mismo nombre, lo voy a almacenar ahí. Y guardar. Listo, entonces ahora me dirijo allá. Aquí está creada, carpeta modificado. Abro. Aquí está mi documento, que si lo reviso rápidamente, pues evidentemente no voy a ver ese punto negro escondido entre el recuadro negro en el que fue sobrescrito. De tal manera que, aunque a primera vista parecen iguales, realmente no lo son. Creo que aquí está cargando el archivo. Bueno, esto nos puede dar tiempo para que las personas que estén realizando esta operación pues también lo hagan y generen ese segundo documento. No sé si me lo... Ok, dado que es el mismo nombre, no, ya lo tiene abierto, sino tengo entendido, o me da a entender esto de que el visor de PDF lo abrió dentro de la misma pestaña, puesto que tenía el mismo nombre. Entendiendo esto, voy a cerrarlo. Voy a minimizar acá. Entendiendo esto, este fue el que acabamos de construir. El anterior está acá, ¿no? Para que no nos perdamos. El modificado. Voy entonces ahora a la página para generar el hash. Me regreso. Le doy atrás. Nuevamente estoy acá. Y voy a nuevamente a obtener el hash de este documento. Verifico igualmente que se haya cargado. Aquí está, naturalmente. Y voy a darle empezar para obtener el hash de ese nuevo documento. Es diferente el documento. Nuevamente me presenta el hash en dos formatos. Voy a escoger este, hexadecimal con las mayúsculas sostenidas. Me dirijo al Excel. Vengo acá. Y lo coloco. Y adivinen qué pasó. Diferente, ¿correcto? Y diferente no por una o dos o tres caracteres, diferente de inicio a fin en toda la cadena de valores. De tal manera que una pequeña modificación, y lo único que hice fue escribir un punto, nada más, imperceptible para los ojos humanos. Una pequeña modificación en un archivo digital va a generar un hash completamente diferente. De hecho, voy a dar aquí control Z para verificar, digamos, la robustez de este Excel. Incluso si yo colocaba aquí debajo exactamente el mismo hash, pero incluye un espacio al final, por ejemplo, me dice el sistema que no es igual. Voy a borrarlo. Y voy a colocar un espacio al inicio. Totalmente diferente. Y ahora nuevamente pues voy a pegar el hash obtenido de este segundo documento y es totalmente diferente. Conclusión. Este algoritmo de encriptación, esta función matemática me va a dotar de integridad para toda la información almacenada en cada uno de los bloques. No solamente desde las cuentas,
sino en las transacciones y en los mismos bloques como tal, ya que vimos que están anidados, dados que van a almacenar el hash del bloque anterior, y en consecuencia, si llegase a alterarse, por pequeño que sea esa modificación, un bit o algún tipo de dato almacenado, me va a generar un cambio sustancial en el hash y una modificación en toda la cadena desde la ruptura. Por lo tanto, ¿es confiable? Sí. Gracias a estos algoritmos de encriptación, dota a toda la blockchain y a la información y a los procesos y todo lo que se gestione y se desarrolle dentro de esta infraestructura de una veracidad única y de una robustez criptográfica que me dota a mí una inmutabilidad en los datos que se estén trabajando dentro de ella y lógicamente pues va a generar confianza en los usuarios que estén trabajando o interactuando en este tipo de redes. Entonces nuevamente pues haciendo analogía lo que es una huella dactilar a un ser humano, pues el hash es lo mismo a un documento o algún tipo de datos digitales. Este hashing se utiliza, pero voy a subir esto por acá, en los datos que están presentes en la blockchain, y aquí vamos a tocar un tema, digamos, paralelamente a esto, y es que las cuentas de usuario, las que están presentes en el entorno de trabajo de blockchain y que naturalmente hace uso MetaMask para la interacción con esa red, utilizan un tipo de cifrado especial. Ellos utilizan cifrado asimétrico. Me explico, digamos, para las personas que digamos, no tenemos un conocimiento sobre estos conceptos, lo explico brevemente. Principalmente hay dos tipos de cifrado: el cifrado simétrico y el cifrado asimétrico. El cifrado simétrico consiste en que se utiliza una única llave para cifrar y desencriptar, para encriptar y desencriptar la información. Y esa única llave la tiene o la posee tanto el emisor como el receptor. En el cifrado asimétrico existen dos tipos de llaves que se utilizan para el cifrado y la desencriptación de la información. Una denominada llave pública y otra denominada llave privada. Esas llaves son generadas para las cuentas de usuario que van a interactuar con la red y que hace o dota de una capa más de seguridad a la información el uso de estos métodos de cifrado en el momento de realizar algún tipo de transacción. De esta manera se garantiza además que las transacciones efectuadas tengan un factor de autenticidad, porque digamos el nodo A o el usuario A quiere hacer una transacción al nodo B, él va a cifrar esa transacción con su clave privada, de tal manera que el nodo B o cualquier otro nodo presente en la red puede verificar que esa transacción vino de A con su llave pública. Nuevamente, está dotado de otra capa más de seguridad en el momento de realizar este tipo de transacciones o interacciones en la red de blockchain. Entonces, bueno, nuevamente, pues ya lo vimos, cada uno de los bloques tiene en su base de datos o en su estructura de información relacionada a la información del hash del bloque anterior, y que esto es lo que los enlaza de manera fuerte y los vincula de manera secuencial y ordenada a cada uno de los bloques contiguos desde el inicio, desde el bloque génesis hasta el bloque N o actual. Bien, entonces, digamos, en rasgos generales, un esquema macro de cómo funciona la red blockchain funciona así, de esta manera. Tenemos estos nodos, los conocemos, los sabemos identificar como nodos mineros. Están las cuentas de usuario que están vinculadas pues, a algún usuario en específico, una persona finalmente,
y que a través de la red es que ellos interactúan, generan transacciones y demás, o se generan interacciones con contratos inteligentes almacenados en esta red blockchain. Entonces, las criptomonedas son generadas precisamente de ese proceso de minado que hacen los nodos mineros. De ese proceso de generación de nuevos bloques es como se obtienen nuevas criptomonedas y se vinculan al sistema. Aquí estamos frente a dos sistemas de consenso o dos mecanismos por los cuales se determina qué nodo minero va a realizar la inclusión de un nuevo bloque. Está la prueba de trabajo, que como lo vimos anteriormente, el mismo sistema establece un hash, una prueba de trabajo. Necesito que su bloque actual, el bloque que usted quiere minar, el hash, al obtener el hash, comience con 4 ceros o 9 ceros. Dependiendo de la longitud de esos ceros, pues va a ser más dificultoso o no obtenerlos. Si digo 1 o 2 ceros al inicio, pues a pesar de que es un proceso de ensayo y error, pues hay una alta probabilidad de que se encuentre de manera rápida. Si el sistema impone de que se necesita de que sea un hash con 9 ceros o más, pues la cosa se dificulta, ¿no? Entonces, esa es la prueba de trabajo que el mismo sistema, pues, o el mismo algoritmo de consenso estipula para que un nodo se gane la potestad de escribir el nuevo bloque. Y como hemos visto ahorita con el ejemplo práctico, la obtención del hash para llegar a un hash en específico no es fácil. Porque, ¿qué valor debo de colocar yo para llegar a un hash en particular? Ensayo y error, no hay de otra. Y eso lógicamente pues requiere de un consumo energético, de un consumo de recursos y lógicamente pues una máquina que tenga capacidad de almacenamiento y de procesamiento mucho mayor a la de otra, de un computador de escritorio o un computador normal, pues tiene muchas más probabilidades lógicamente de ser ese nodo ganador y que le permita escribir ese nuevo bloque o añadir ese nuevo bloque a la cadena de bloques. De tal manera que incluso en el caso concreto de Bitcoin, hay granjas, o sea, colección de servidores destinados única y exclusivamente para el minado, porque el trabajo de encontrar esa respuesta en esa prueba de trabajo, valga la redundancia, es difícil, no es fácil. Es literalmente de unos consumos de procesamiento absurdamente enormes, de tal manera que hay alguna discriminación, es el término, entre, pues claro, una máquina o un banco de servidores o una granja de servidores de máquinas destinados a eso, pues la probabilidad de que encuentre la respuesta es mucho mayor a una simple persona que cogió su computador portátil para generar minado. Entonces, lógicamente, la recompensa en términos de Bitcoins, pues lo compensaría porque estamos hablando de recompensas que los números son bastante atractivos para este ejercicio. Sin embargo, pues ahí está, pues hay que considerar pues todo esto, hay que pesarlo en la balanza para tomar la decisión en algún momento. Si alguno quiere llegar a incurrir en este proceso de minado, pues tiene que poner esto en la balanza y sacar números para mirar qué tan factible o no es competir. En pocas palabras, la prueba de trabajo pues es un mecanismo efectivo, funciona, de hecho sí es como ha funcionado Bitcoin, y que es un algoritmo de consenso, un sistema de consenso que determina efectivamente pues qué nodo se gana el derecho a escribir un nuevo bloque. La desventaja es que consume energía, consume recursos y de alguna manera pues discrimina, ¿no? a nodos que quieran incurrir en este proceso de tal manera que no les da la posibilidad de poder acercarse ni siquiera a una escritura de un bloque, precisamente por lo que hemos dicho anteriormente. En contraparte, existe otro sistema de consenso llamado Proof of Stake. Este algoritmo se diferencia del prueba de trabajo de que hay un proceso aleatorio, ¿cierto? Que va a definir o a identificar el nodo que va a generar el nuevo bloque, de tal manera que
por más robusto, por más capacidad de hardware, de almacenamiento, de procesamiento, etcétera, etcétera, por más robusto que esté ese nodo minero presto para realizar la inclusión del nuevo bloque, pues va a estar en iguales de condiciones a un nodo que solamente está constituido por una pequeña máquina y que también quiere generar el minado, este proceso de minado. Es más equitativo, naturalmente, sin embargo, pierde incentivo los nodos mineros, porque justamente en la prueba de trabajo, como la recompensa es alta, es muy grande, es muy llamativa, pues hay, digamos, personas o grupo de personas que le apuestan al asunto e invierten una cantidad de dinero importante para ello. Mientras que aquí en el algoritmo de consenso no. El proof of stake, digamos, quita o elimina o quita de la ecuación ese incentivo monetario de alguna manera para entrar a competir. Porque ¿qué gano yo invirtiendo en hardware si básicamente pues se juega como una ruleta para definir quién entraría a escribir ese nuevo bloque? Igualmente se utiliza no en todas las blockchain, pero es una alternativa que se propone y mejora naturalmente la eficiencia energética. Es más consciente, por decirlo de alguna manera, con el tema del consumo de energía. Entonces, están estos dos sistemas de consenso que son utilizados principalmente para lo que tiene que ver con la minería de bloques y evitar así, lógicamente, pues la colisión de información en la cadena. ¿Cómo vamos de tiempo? Nos quedan 3 minutos para las 4. Bien. Entonces, aplicaciones. Principalmente, y la conocida por todos, es las criptomonedas, ¿cierto? Esa moneda digital nacida en el entorno web y que han sido altamente exploradas hasta la actualidad por muchas empresas. Incluso varios famosos se han atrevido a crear su propio token o su propia criptomoneda. Digamos, ese fue el principal propósito con el cual nació blockchain para la generación pues, de estas criptodivisas o criptomonedas. Sin embargo, por ejemplo, en el caso concreto de Ethereum, ha extrapolado o ha utilizado esa lógica de blockchain, ha utilizado todas sus propiedades, virtudes, bondades, etcétera, etcétera, para enfocarlo no solamente al tema de intercambio de valor a través de criptomonedas, sino a generar otro tipo de aplicaciones que pueden ser igualmente atractivas y que puede generar otros o abrir otros horizontes para esta tecnología. Podemos hablar de un sistema de juegos de azar, un sistema de votación, por ejemplo, un sistema de votación transparente, legítimo, no pueden haber o no pueden existir modificaciones en los resultados porque la misma red no lo permite, está blindada contra modificaciones, ya lo hemos visto. Contratos inteligentes, por supuesto. Incluso, ¿por qué no pensar en formalizar uniones matrimoniales haciendo uso pues, de esta tecnología o de seguir el registro de tiqueteadero, bueno, perdónenme la palabra, de registro de tickets, de aviones, de servicios de vuelo, etcétera, etcétera, y un largo etcétera, porque queda abierto a la imaginación de cada persona o del desarrollador, del programador, orientar la blockchain para X aplicación determinada. Por lo tanto, pues está abierta las posibilidades y para el uso pues de esta nueva tecnología. Finalmente, y haciendo un consenso de todo lo que hemos hablado en la tarde de hoy y reuniendo todos esos elementos discutidos y conceptualizados, pues podemos encontrar o llegar entre todos a esta definición de lo que es la blockchain. Es un arreglo secuencial, dado que sigue un orden, de estructuras de información bien definidas con identidad única, los bloques, almacenada en una red de información descentralizada, peer-to-peer, que guarda el registro de transacciones entre usuarios usando protocolos y herramientas
de criptografía. Aquí hubo un pequeño error de caligrafía, pero es herramientas de criptografía o herramientas criptográficas. Entonces, hoy, en la tarde de hoy, si hemos llegado a la conclusión o a la conceptualización de blockchain de una manera más clara, nos hemos acercado al concepto con más propiedad, entendiendo lo que pasa cuando nos hablan en la calle de Bitcoin o cuando visitamos X página web y nos hablan de criptomonedas o contratos inteligentes o blockchain, etcétera, etcétera, ya entendemos bajo qué marco, bajo qué estructura se está desarrollando todo ese tipo de aplicaciones, ya que hemos explorado los elementos y los conceptos que están detrás de esa nueva tecnología denominada blockchain. Bien, naturalmente queremos invitarlos a toda la comunidad académica a hacer uso de la blockchain de Rita. Nosotros tenemos en estos momentos unos nodos interconectados que están operando bajo esta lógica, bajo esta estructura de blockchain, bajo este paradigma, y que está abierta lógicamente pues a la comunidad académica. En la página oficial de Rita está los enlaces y la información que permitirán pues a quienes a bien lo tengan poder hacer uso de esta tecnología y que está presta y dispuesta naturalmente para nosotros. Bueno, aquí está la descripción, un esquema gráfico de cómo está distribuida actualmente nuestra blockchain en Rita. Y yo creo que nos va a tocar dejar la demostración práctica para otra sesión. No sé si me confirmarían ese detalle. Sí, de acuerdo. Sí, claro. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que por hoy y respetando igualmente los tiempos, dado que habíamos acordado, pues idealmente, pues un curso de 2 horas, y para no extendernos más, yo sé que hay muchos conceptos, muchas ideas que de alguna manera pues hay que asimilar. La idea lógicamente es que esto no se quede en teoría, sino que haya una parte práctica, haciendo uso justamente pues del MetaMask, que es una billetera digital que nos permite generar cuentas, de interactuar con la red de blockchain de Ethereum, una red de pruebas, incluso también para interactuar con la red blockchain de Rita. Entonces, si a bien se tiene, podemos reprogramar una segunda sesión para este curso y ya enfocarnos lógicamente en lo que tiene que ver con esa parte práctica. En ese orden de ideas, de pronto, no sé, Ángela, ¿estás por ahí para notificar cómo sería el protocolo, los pasos a seguir? Bueno, creería yo que sería para dentro de 8 días, si todos están de acuerdo, la sesión. En este mismo horario, la idea es que pues en sus correos en los que se inscribieron, vi en el chat que hay personas que tienen problemas con el correo. Por favor, envíen un correo a donde ustedes recibieron la invitación para esta sesión, reportando el problema, ¿listo? Que nosotros verificamos qué está pasando y le damos solución. Entonces, a los correos con los que se inscribieron les va a llegar la invitación para la próxima sesión, ¿listo? La invitación para que se inscriban nuevamente, porque pues se va a generar otro certificado como de una parte práctica de esta capacitación, y luego la invitación para que asistan nuevamente pues a la sesión por el Zoom. Entonces, para que estén pendientes en sus correos. Entonces, nuevamente les recuerdo, les voy a volver a enviar el chat, perdón, el enlace, por donde podrán registrar su asistencia a esta sesión y podrán hacer la evaluación de la capacitación.
Perfecto. Entonces, ya teniendo claro cómo sería el proceso para desarrollar la segunda clase, la segunda sesión de este curso, no queda más sino agradecer enormemente pues la asistencia, la participación. Nuestro deseo es que se pueda contribuir al crecimiento en el conocimiento, de que se pueda ser más amigable estos nuevas tecnologías, estos nuevos conceptos, hacer un acercamiento pues mucho más a estos, digamos, nuevos paradigmas que se están generando en la actualidad y que de alguna manera pues están marcando pues un nuevo futuro en muchos aspectos tecnológicos. Nuevamente, mis agradecimientos y quedamos atentos a cualquier tipo de dudas, preguntas. Yo creo que las resolveremos la otra, la otra sesión, no olvidar tenerlas presentes si en dado caso hay. Y bueno, nuevamente muchas gracias para todos y una buena tarde. Hasta Gracias. luego, muchas gracias. Luego. Sí. Muchísimas gracias, ingeniero Orión, muchas gracias. Muy Con, interesante y estoy pendiente ahí de la parte práctica. Gracias. con todo gusto. Igualmente, muchas gracias, ingeniero Orión, sí, esperando la parte práctica. Un saludo a todos, hasta luego. Perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.